Los saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta vez hablaré sobre el cristiano y el mundo, de la influencia del mundo sobre los cristianos. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra mundo en griego es cosmos, y los griegos desde tiempos se referían, cuando decían cosmos, no solamente a la Tierra, sino a todo el universo. En el Evangelio de San Juan, la palabra mundo se refiere a la sociedad organizada bajo un principio de rebelión y hostilidad contra todo lo que pertenece al Dios vivo y verdadero. Cuando el Señor Jesucristo menciona la palabra mundo, se está refiriendo a los incrédulos e impíos que rechazan la gracia de Dios. Gracia que busca la restauración del género humano. Pero a la luz de la palabra nos hacemos una pregunta de suma importancia. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es este mundo del cual la palabra nos exhorta a conservarnos sin mancha? Santiago, capítulo 1, versículo 27 dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El cristiano renacido y que vive para Cristo y camina con Cristo, es luz para el mundo, lo dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Porque estamos en medio, dice la Biblia, en medio de una generación maligna y perversa. Lo dice lo que acabo de leer. La Sagrada Escritura usa la palabra mundo en tres sentidos diferentes. En primer lugar, significa literalmente el orden, el sistema, la organización de la vida humana. En segundo lugar, la tierra en sí misma es llamada el mundo, porque es el escenario en el cual se desarrolla aquel sistema. En tercer lugar, la Biblia llama mundo al conjunto de individuos que viven conforme a este sistema. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, podemos entender que Él vino al escenario de este mundo y se halló inevitablemente en contacto con el sistema del mundo. Mundo que tanto le odiaba, porque así lo registran las Sagradas Escrituras. Jesús, en Juan, capítulo 17, versículo 16, decía de sus discípulos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, desde ya, ellos no formaban parte de aquel sistema. Desde el momento en que Cristo los llamó, ellos salieron de ese sistema. O sea, pisaban la tierra, vivían en el mundo, tenían que relacionarse con la gente impía y bueno, ya todas las cosas que conocemos, pero ellos ya no formaban parte de ese sistema caído y hundido. Por el contrario,
los demás hombres encontraban en dicho sistema su razón de vivir y se complacían en él. Me refiero a los impíos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia dice en Santiago 4:4, cualquiera que sea amigo de este sistema es enemigo de Dios. Entonces, viendo el panorama de lo que es el mundo, vamos a ver algunas razones por qué tenemos que odiar este sistema llamado mundo y someternos al sistema divino que sale de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver una primera razón. ¿Por qué tenemos que odiar este sistema? Porque el mundo odia a Cristo. Juan 15, capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús mismo lo está testificando. Él declaraba que el mundo lo aborrecía. Por eso es que lo quisieron matar desde que era un niño pequeñito y Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo para exterminar a Jesús. Por supuesto, sabemos que eso jamás sucedió, ni iba a suceder tampoco, por supuesto, ¿no? Entonces, si el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal hubiera adoptado las ideas religiosas y filosóficas de la sociedad de su tiempo, la historia de Jesucristo sería radicalmente diferente. Pero el Señor declaró cuál era la opinión divina en cuanto a las obras e ideas de una sociedad contaminada por el pecado y en una abierta rebelión contra Dios. Los principios espirituales que el Señor Jesucristo estableció en el Sermón del Monte son diametralmente opuestos a la filosofía del Imperio Romano. El Señor Jesucristo y su mensaje fueron antipáticos a los contemporáneos del Hijo de Dios, a los contemporáneos de su mismo tiempo cuando estuvo el Señor aquí en la tierra. El mismo conflicto que el Señor tuvo en su ministerio terrenal es el mismo que la iglesia sostuvo, sostiene y sostendrá hasta que la iglesia sea arrebatada. Ahora vamos a pasar a una segunda razón. ¿Por qué tenemos que odiar este sistema? Porque el mundo odia a los cristianos. Juan, capítulo 17, versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Repito, los apóstoles seguían pisando la tierra, pero ya no eran de este mundo. Su patria era el cielo, porque ya desde ya, no solo los apóstoles, sino todo cristiano que se convierte, todo aquel que se ha convertido a Cristo en un verdadero cristiano y ha nacido de nuevo, ya su patria es el reino de los cielos. El Señor dice que nos ha sentado en los lugares celestiales. El mundo odia a los cristianos porque no participamos de sus obras. En Juan capítulo 15, versículo 19, dice el Señor, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, mis queridos hermanos, no nos sorprendamos por todos los desprecios que el mundo hace con los cristianos, porque esa es una realidad. La Biblia enseña que la causa de este odio es porque los cristianos no tenemos la misma mentalidad, no tenemos la misma filosofía, no tenemos los mismos principios que sostiene la gente sin Dios. Si los cristianos siguiéramos la corriente del mundo, vamos a suponer que seguiríamos la corriente del mundo, si viviéramos el mismo estilo
de vida de ellos. Aunque tuviéramos diferente doctrina, el mundo nos toleraría. Pero por el hecho que debemos apartarnos del pecado como lo exige nuestro Dios, entonces esto nos acarrea la antipatía del mundo, porque el mundo se deleita pecando y los verdaderos cristianos renacidos luchamos contra el pecado. Y el mundo se goza de los sufrimientos de los hijos de Dios. La misma Biblia lo dice. En Juan capítulo 16, versículo 20, dice el Señor: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que, mientras nosotros estamos en el mundo, podemos estar afligidos por causa del mismo mundo y su sistema caído y podrido, porque cada día se pudre más espiritualmente y moralmente. Jesús mismo dijo en Juan 16, 33, pero mientras tanto en el mundo tendremos aflicción. Así lo dice el Señor. Él dice bien claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor nos dice en el mundo tendréis aflicción, se refiere a la oposición del mundo, a los que no son de este mundo, porque son escogidos de Dios. Y ese es su odio. Y cuando el Señor dice, pero confiad, estén tranquilos, no se inquieten, confíen en mí. Nada más tenemos que confiar en el Señor de manera absoluta. Cuando Él dice, yo he vencido al mundo, no, Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está diciendo para que ustedes puedan hacer lo mismo. Ser vencedores sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre los Satán, sobre los demonios, sobre el mundo, sobre la carne, sobre los pesares, las pérdidas, las penalidades y los desengaños de la vida que nos atribulan sobremanera. Por eso tendremos nosotros aflicciones en este mundo, pero tenemos que estar confiados en que nosotros podemos vencer. Por algo el Señor dijo que somos más que vencedores. ¿Se dan cuenta? Ahora, el mundo nos odia y se regocijan de los sufrimientos del cristiano, porque no comparten la misma fe en el Señor Jesucristo. Por eso nos odian. Y aunque muchas veces nos hablan con sonrisita, no están de adentro, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo espíritu, ni la misma fe, ni el mismo Señor, ni el mismo pensar, ni el mismo sentir. Vamos a ver otra razón. ¿Por qué tenemos que odiar este sistema? Porque el mundo tiene como príncipe al diablo. Juan 14:30, el mismo Señor Jesucristo dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, la Biblia nos está diciendo que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo. Cristo mismo lo está diciendo. Y también nos dice que es el Dios de este siglo, o sea, es el Dios de este mundo. Es el director de este corrupto, perverso y monstruoso sistema. Porque es un monstruoso sistema, corrupto en todo aspecto. En lo político, en lo social, en lo económico,
en lo religioso, en lo cultural y sobre todo en lo espiritual y en lo moral. Por eso es que el reino de Jesucristo no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36, dice el Señor, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La enseñanza de la Sagrada Escritura en cuanto al señorío del diablo sobre el mundo es abundante y contundente. Recordemos que Dios entregó a Adán la creación para que él señoreara como representante de Dios. Pero cuando Adán, en su libre albedrío, que es la libertad de elegir, de escoger, de decidir, se sometió a la voluntad del diablo, tanto la creación como la raza humana llegaron a pertenecer al diablo. La Biblia llama al diablo príncipe de este mundo. En la tentación de Satanás contra el Hijo de Dios, vemos cómo este enemigo de Dios y de los cristianos ofreció al Señor Jesucristo el mundo si Jesús le adoraba. ¿Qué tal flema de pedirle al Creador de todo cuanto existe visible e invisible? El diablo le pedía adoración a cambio de entregarle la creación, porque a él le había sido entregada. La Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo no estaba mintiendo cuando hacía el ofrecimiento al Señor Jesucristo. Cristo no le refutó, porque Cristo sabía que lo que decía era real. Adán y Eva le pasaron la posta, le delegaron todo a Satanás cuando le obedecieron para comer el fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, que Dios les había prohibido ni siquiera acercarse a él. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor sabía todo eso. El Señor da por sentado que el diablo es el dueño de este mundo. Por eso dice, y repito en Juan 1:19, el mundo entero está bajo el maligno. Debemos recordar que la Biblia dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Muy bien, ahorita será el príncipe de este mundo. Hará lo que quiera, pero por supuesto con límite, porque Dios solamente lo tiene como perro con cadena. El perro que no puede ir más allá donde le da la cadena. Así que el Señor tiene el control absoluto de todo cuanto existe, pero tiene un plan y tiene proyectos ya para el presente y el futuro. ¿Ah? Entonces, por eso dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, y el Señor va a venir a destruir las obras del diablo. Todo en su tiempo y en su momento, en la hora de Dios y en el tiempo de Dios. Y eso de destruir las obras del diablo incluye la redención de la creación, como también la redención de la humanidad. En Romanos capítulo 8, versículo 21 al 23, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero decirles, en conclusión, cuando la Biblia habla que el mundo aborrece a Dios, se está refiriendo al género humano impío. Está refiriéndose a los que no quieren saber nada de Dios. Y se está refiriendo al sistema del mundo que lo capitanea Satanás y sus demonios por medio de dichos impíos, que son los que aborrecen a Dios y a los cristianos genuinos. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Ya lo leí. Pero hermanos, a pesar que el mundo aborrece a Dios, Dios mostró su amor enviando a su unigénito Hijo Divino al mundo. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos han interpretado equivocadamente este versículo. Lo que tenemos que entender de lo que nos dice Dios es que Él amó al género humano, pues Él lo creó y por esa razón envió a Cristo para salvar lo que se había perdido. Pero no se está refiriendo a que todo el género humano será salvo, sino solo los que creen en su Hijo. Por eso dice bien claro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está clarísimo. El que no cree está perdido. Y ojo, que creer, que no basta solo creer. Creer, ¿qué implica creer? Implica una genuina y verdadera conversión a Cristo, experimentando el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Estos son los salvos. El resto que se endurece y se resiste a Dios y persiste en su vida carnal y mundana, no es salvo. Y el mismo Señor lo confirma en el versículo 18 del mismo capítulo 3 de Juan, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo afirma aún más en el versículo 36 del capítulo 3 de Juan, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Más claro puede ser la palabra? Por eso, el que no cree, el que se mantiene duro, el que se mantiene firme en su posición de pecador y no quiere saber nada con Dios, que no quiere venir a Cristo, ¿ah? Ese ya no es que va a ser condenado, no, ya está condenado, está bajo condena, lo dice la Biblia. El que no cree ya ha sido condenado, lo está diciendo las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Y la ira de Dios está sobre él, salvo que se arrepintiera, pero con todo su corazón, con un arrepentimiento genuino, verdadero, que es un cambio de actitud, pero radical en su vida, y nace de nuevo con el Espíritu Santo. Es la única forma. Por eso dice la palabra que el Señor no viene por todo el género humano, sino por todo aquel que se convierte a Cristo y experimente el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
No vino, no, él no está diciendo y vino para dar su vida en rescate por todo el género humano. No dice eso. En rescate por muchos. La palabra muchos quiere decir que hay un porcentaje que son los que vienen a Cristo en su llamado. ¿Me entienden? Así que queda bien claro que el Señor no viene por aquellos que se resisten a su llamado y no se acercan a Él. ¿Quieren ver que eso es así? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ah? Entonces, dice la palabra que Él los salva perpetuamente, o sea, eternamente, a los que por Cristo se acercan a Dios, al Padre, y vive para siempre por ellos y para interceder por ellos. Pero el resto que se endurece y decide resistir a Dios, haciendo caso omiso al llamado de Dios y prefiere seguir viviendo en sus pecados, las Sagradas Escrituras dicen que Dios los aborrece. Dios te ama. Esa es la prédica actual. Dios te ama. Sí nos ama Dios, pero Dios ama a aquel que se rinde a Cristo, que se humilla, se rinde y se confiesa pecador y le entrega su vida total y lo recibe a Cristo como Señor, Dios y Salvador. Eso. Pero a los que se mantienen en su vida de pecado y se resisten a Dios, el Señor los aborrece, los aborrece. Yo no me estoy imaginando esto. Lo dicen las Sagradas Escrituras. En los Salmos capítulo 5, versículo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los que hacen iniquidad, los que hacen pecado, los que están transgrediendo. ¿Se dan cuenta? El Señor los aborrece, o sea, a los que andan practicando el pecado y transgrediendo los principios del Altísimo Dios. Y hay más contexto sobre esto. En el Salmo mismo, capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué tal? Airado, está enojado contra el impío que se mantiene así y que hace caso omiso al llamado de Dios y está airado todos los días. Y en los Salmos capítulo 11, versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿No es claro que Dios aborrece a ellos y los comienza a amar cuando se convierten a Cristo? Pero mientras se mantengan de espaldas a Dios, después de haber venido Cristo ya a la tierra, ¿acaso Cristo vino solamente ¿por qué? ¿Por qué razón? Él vino a salvar lo que se había perdido. Y aún hay más contextos todavía. En Salmos capítulo 34, versículo 16 dice: la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Un día los va a cortar. Estos no tendrán nada que ver con la tierra ni en los 1000 años, ni en menos en la tierra nueva. Su destino final será el lago que arde con fuego y azufre, que es el tormento eterno ya. Y en Romanos, capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque hay un montón, un sinnúmero de gente que detiene con injusticia la verdad de Cristo.
la verdad que se te propaga para salvación. Todos estos versículos bíblicos nos revelan que el Altísimo Dios aborrece a los impíos que, cegados y endurecidos, se resisten al llamado de Dios y a venir a Cristo, y con rebeldía se oponen a la obra de Dios. Hermanos, pero hay algo muy importante que nosotros los cristianos debemos y tenemos que tener muy en cuenta. Lo que el Señor nos dice en Lucas 6:46. Hay que tener muy en cuenta. No, yo ya soy salvo. Nadie me quita mi salvación. Por supuesto, la salvación jamás se pierde del que nació de nuevo con el Espíritu de Dios. Pero lo que dice el Señor en Lucas 6:46, capítulo 6, versículo 46, el Señor mismo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Soy tu Señor? Entonces, ¿por qué no me obedeces? ¿O por qué me obedeces a medias? ¿Por qué me llamas Señor? Si no haces lo que yo te estoy diciendo. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no está porque yo ya soy cristiano, soy creyente y Señor y or. Si no estoy haciendo la voluntad del Padre, que es una obediencia absoluta a Él, no voy a entrar al reino de los cielos. Hebreos capítulo 5, versículo 9 nos confronta más todavía, porque nos dice de manera terminante: el Hijo de Dios vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. ¿Qué tal? ¿Vino a ser el Hijo de Dios autor de eterna salvación a todo el género humano? A todos los creyentes, que muchos, y en estos tiempos del fin, están viviendo una vida, una doble vida. Y lo más probable es porque no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos conduce, nos redarguye de pecado, nos reprende, nos corrige, nos exhorta, nos ilumina, nos enseña. Por eso, ahí no está diciendo, dice, el Hijo de Dios vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. No está diciendo a toda la corporación cristiana que existe en el mundo, sino a aquellos que Él conoce que son suyos y que viven para obedecerle de día en día. Ese es el verdadero cristiano, ese es el salvo, porque a ellos viene el Señor, dice, a salvar a aquellos que le obedecen. Por último, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 2, nos dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esto es más claro que el agua más cristalina. Si retenéis la palabra, retener es sinónimo de obedecer. Por tanto, retener la palabra divina es guardarla, meditar en ella, recordarla en todo tiempo y obedecerla de manera absoluta, aplicándola a la vida diaria y viviendo conforme a ella, siendo la obediencia la prueba máxima y la confirmación de que soy de Cristo, que he nacido de nuevo con el Espíritu Santo y que verdaderamente soy salvo. Así que queda bien claro que el Señor no viene a salvar al 100% del género humano, sino a todo aquel que se acerca a Dios obedeciendo a su llamado y aceptando a Jesucristo como su Dios, su Salvador, su libertador y su todo. Y por supuesto experimentando el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice también bien claro en Romanos capítulo 8, versículo 9: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. O sea, sigue muerto en sus pecados.
aunque sea creyente. No basta creer, Satán también cree y tiembla cuando oye el nombre de Cristo. Para terminar, quiero decirles, creer en Cristo es obedecer a Cristo. Por tanto, el que no vive para obedecer al Cristo Dios viviente es una señal, una prueba, una realidad tangible que su cristianismo es somero, es por costumbre, es por inercia. Su cristianismo es pura religiosidad y nunca nació de nuevo con el Espíritu Santo. Por tanto, no es de Cristo ni es salvo. Por eso dice el Señor, muchos serán llamados y pocos los escogidos. Las 10 vírgenes, 5 prudentes fueron con el Señor, las 5 imprudentes, las necias, que tenían su lámpara prendida con la mecha que simbolizaba prendida, que eran cristianas, pero la lámpara estaba sin aceite, que simboliza y representa el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Así que lo que dice Hebreos 5:9 es algo tan claro, clarísimo. Así que, hermanos, rendidos y sometidos al Espíritu Santo en una constante oración y juntos con Él, mantengamos firmemente una lucha recia contra el mundo y su sistema caído, hundido y perdido. Pues el Señor nos ordena en 1 de Juan que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el amor del Padre lo trajo el Espíritu Santo al entrar en nuestra vida. Si el amor del Padre no está en ese creyente porque vive amando al mundo, quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Y en Santiago, capítulo 4, versículo 4 lo confirma más, porque nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué tal? Claro, clarísimo. Si tú o yo no queremos ser amigos del mundo, entonces es la única manera que yo verdaderamente voy a vivir para Cristo y a caminar con Cristo. Pero si tú no quieres ser enemigo de Dios, entonces no ames al mundo, ni te hagas amigo del mundo. Nuestra lucha, escúchame bien, nuestra lucha también tiene que ser recia y sin cuartel contra Satanás, contra los demonios. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Bien claro que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes de maldad de este siglo. Tenemos que mantener una lucha recia. Y en Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos resisten al diablo y el diablo se ríe en sus caras porque no cumplen lo primero que está diciendo la palabra. Sométete a Dios. Si uno se somete a Dios y se somete en obediencia, en santidad, en pureza, en fidelidad, en integridad, en rectitud de vida, haciendo lo que a Él le agrada, al Señor, no a uno mismo, entonces ese sometimiento a Dios nos va a hacer que resistamos al diablo y él va a huir porque sabe que no puede hacer nada con una persona, con un cristiano, sea hombre o mujer, que está viviendo así para Cristo, con Cristo y que está andando como Cristo anduvo.
Y en Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, el Señor nos está diciendo que nos está dando toda la autoridad, el poder en Él, en su nombre, en el Espíritu Santo que está en nosotros, de hollar, pisotear serpientes y escorpiones, son los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, es sobre toda fuerza de Satanás. Y nada nos dañará. Nada nos dañará. ¿Por qué Él no puede hacer lo que quiere con nosotros? Cuando un cristiano está andando con Cristo de verdad, no le puede hacer nada, porque el que mora en vosotros es mayor que aquel que está en el mundo. El Espíritu Santo que vive dentro de nuestro ser es mayor que Satanás y todas sus huestes de maldad. Así que, hermanos, también tenemos que luchar decididamente contra el pecado, contra las tentaciones y contra el peor enemigo que tenemos los cristianos, nuestra naturaleza carnal, caída, débil y pecaminosa. Y todo esto que estoy diciendo es posible en nuestra nueva vida cristiana, porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice en Romanos 8, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aún en Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo, que vive en nosotros a través de su Espíritu. Y de verdad, nosotros podemos ser más que vencedores. Así que, hermanos, no hay excusa para el cristiano renacido. No hay. La Biblia nos está demostrando esto. Muy bien, hermanos, que el Altísimo Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.